lo tanto, para mí el discurso es cuánto estoy invirtiendo hasta tener evidencias de éxito. Y por lo general esto es la parte que vuelve a ser más predecible del proyecto. Claro, yo creo que cuando estás planteando un proyecto con el cliente, bueno, o con el futuro cliente, ¿no? Y te viene, yo quiero hacer todo esto, ¿no? Dices, no, pero ¿cuál es la pieza más importante? ¿Cuál es la primera la hipótesis fundamental que quieres validar? Que queremos hacer una prueba de concepto, un producto mínimo viable. Y normalmente, esto en software pasa especialmente, ¿no? Que te vienen y dicen, no, quiero 40.000 features en la primera versión. Y dices, entonces la incertidumbre es altísima porque hay muchas incógnitas que nos tenemos que sentar, que tú me has dicho más o menos cómo es, pero después veremos 40 detalles nuevos, ¿no? Pues cuando haces un algoritmo también es... si podemos acotar lo máximo posible el scope de qué conseguiremos, qué queremos validar, podremos reducir al máximo la incertidumbre. Entonces, podemos hacer un trabajo mucho más ágil porque empezamos validando una pequeña hipótesis, que empezamos haciendo un algoritmo que aporta valor en la parte con la ley de Pareto, ¿no? El mínimo esfuerzo, el máximo valor inicial y todas las cosas extras que querremos las podremos hacer después si esto va bien, porque si esto no va bien, quizás es que no tiene sentido el proyecto, porque muchas veces Totalmente. es que... Sí, yo creo que ampliar un proyecto que ya se ha validado que funciona, esto es lo fácil. Lo difícil para ser ágiles es ganarnos la confianza al principio. Y tanto puede ser un cliente externo como nuestros compañeros de negocio que nos lo tienen que comprar, etcétera. Entonces, a mí, por ejemplo, otra cosa que también me gusta mucho es hablar del presupuesto, decir, vale, ¿qué presupuesto tú tienes para esta toma de decisiones automática tan importante? Y a partir de aquí ya sé, uno, la importancia que tiene para el negocio, porque si son 2.000 euros, pues, bueno. Y después también, a partir de aquí puedo jugar con el alcance, ¿no? Que es un poco lo que comentabas tú, Pau, decir, vale, 3 objetivos clave y a partir de aquí tenemos este budget y con todos los nice to have podemos jugar y... Pero a veces, Adrià, la petición viene cuando están pensando el presupuesto del año que viene. Y ahí te hacen un poco una doble pregunta que es, oye, ¿cuán grande es esta oportunidad? ¿Y qué presupuesto tengo que reservarme para el año que viene? Y esto, digamos, necesariamente desemboca en una discusión como la que estábamos describiendo de, mira, el año que viene podemos proponer hacer estas 2 primeras fases y luego, digamos, las siguientes, en el fondo, podemos hacerlas muy grandes o muy pequeñas en función de si los resultados han sido buenos, medianos o malos. Claro. Y a partir de ahí, decidir si van adelante o no van adelante, o si van adelante en la versión premium o en la versión muy light, porque realmente no tiene sentido. Y al final yo creo que esto lo agradecen. Y sobre la aportación, esta es la clásica cosa que sabe más el diablo por viejo que por diablo, que es, bueno, pues cuando uno ha hecho un proyecto unas cuantas veces es cuando va desarrollando digamos, un cierto conocimiento de este proceso con esta inteligencia mejora en tanto. Y esto traducido, y esto también a veces desde empresas técnicas hay una cierta aversión porque se ve como un compromiso y no tiene por qué ser exactamente un compromiso, simplemente es, digamos, ayudar al cliente y obviamente con cosas, pues, digamos, que se hayan más o menos visto en el pasado. Y también ayudarles en qué factores ayudan a que el impacto sea grande y qué factores no ayudan. Entonces ahí, pues yo qué sé, para hacer recomendación personalizada, pues la frecuencia de compras y el número de productos en la cesta ayuda. Pues entonces esto, en un sector donde hay muchas compras con muchos productos, pues va a dar más rendimiento que en uno donde haya una compra al año de un producto, no sé, joyería. Claro. Y por lo tanto, este tipo de cosas son las que, pues bueno, se pone encima de la mesa, pero al final, para que le compense, o sea, ahí también vosotros podéis tirar vuestro Excel, para que le hacer un poco las matemáticas inversas, para que le compense a este cliente hacer este proyecto, qué mejora de su proceso actual necesitamos conseguir. Totalmente. Y a partir de ahí contrastar esto con la experiencia pasada y con la intuición de si eso es algo descabellado o es algo que tiene sentido. Claro, y aquí experiencia, que esto es una cosa que también me gustaría comentar, ¿no? Porque tienes la experiencia en proyectos y tienes la experiencia desde el punto de vista tanto de los negocios como desde el punto de vista algorítmico. Porque una cosa que piden a los equipos técnicos
es como previsión de resultados, ¿no? Que es lo típico que al menos en el sector de la programación da pánico. Es ¿cómo va a estar? ¿Para cuándo? Todo esto es como que da mucho pánico. Y en el mundo de datos yo creo En que el es mundo peor. de datos supongo que será peor porque estáis intentando además predecir cosas que un humano no está pudiendo predecir, pero Es te la queda típica para pregunta. cuándo. ¿A cuánto va mejor la predicción? Y es... No te sé decir ni una horquilla. No sé ni si va a mejorar. No sé ni si va a mejorar. Esa también es Claro. buena. También pasa. Bueno, pero ser sincero, ¿no? Mm. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Mi pregunta sería, ¿dónde está el equilibrio entre ponerte muy técnico y ser el mejor del mundo de algoritmos, ahora supongo que también en el sector de inteligencia artificial, todo esto, y entender muy bien los negocios y sus necesidades? ¿Cómo se busca este equilibrio? Creo que depende del sector, del momento donde estás. Ujú. Si tuviera que inventarme algo así a priori, te diría 50-50, quizá. Ujú. Quizá es más ergonómico para decir de... Las dos son importantes, es decir, no vas a llegar a buen puesto por más que seas un experto en algoritmos porque no vas a poder validar. Básicamente, para mí, de lo que estabais comentando antes, es que creo que en este faseo de proyecto es interesante la fase previa, donde lo que puedes evaluar es viabilidad, puedes evaluar expectativas de qué es lo que puedes encontrar, y ahí sí que viene una fase analítica que incluso no tienes que ser experto en algoritmos para hacer la previa. Por ejemplo, si quieres ver necesito hacer una predicción sobre si en verano aumentamos o no precios. Pues obviamente la primera pregunta nos podamos hacer es, bueno, ¿cuántos años de histórico tienes? Entonces aquí, si me dices, no, es que tengo un año de histórico, pues seguramente mi expectativa de lo que te puedo conseguir va a ser baja. Si me dices, no, tengo 5 años completamente reportados con infinitas features que hemos ido recopilando, pues mi expectativa es potencial. Entonces puedo hacer una gestión de expectativas donde quizás soy un poco más optimista a priori. Después se tiene que controlar. Entonces esta fase de previa de toma de requerimientos analítico, pero toma de requerimientos, te puede orientar un poco en experiencia personal, pero tiene que haber una conjunción de los dos. Y obviamente, si has hecho toda esta fase previa, pero después a nivel de implementación de algoritmos, bueno, pues es la primera vez que lo haces en extremo, quizá vas a encontrar resultados, pero no los mejores posibles. Claro. Yo añadiría una cosa, ¿eh? A mí me gusta el símil de la defensa de un equipo de fútbol, que es tu defensa en un equipo de fútbol es tan buena como tu peor defensa. Yo creo que esto es un poco lo mismo. Es decir, cojo el principio, el 50% que decía David, pero le añado esta dimensión, que es si tu propuesta es técnicamente extraordinaria y de negocio es un desastre, tu propuesta es un desastre. Y viceversa. Si tienes a alguien que conoce el negocio muy bien, pero no tiene la credibilidad técnica, vuelve a ser el mismo desastre. Si sacas un 7 sobre 10 de las dos cosas, estás bien ubicado, digamos. Por lo tanto, yo siempre pondría el énfasis en dónde está mi propuesta más débil, dónde debo invertir un poquitín más de mi tiempo. El valor que vas a aportar es el mínimo de los dos. Sí, sí, porque al final necesitas las dos. Es decir, insisto, donde fracasan los proyectos es en la intersección y por lo tanto es raro, es decir, efectivamente tener mejores datos y tener un histórico profundo ayuda. Es raro porque al final estamos compitiendo con decisiones manuales de humanos típicamente o muy a menudo y por lo tanto, y esto es algo que el cliente a veces no es consciente del todo. Y se escandaliza cuando dice, oye, pero estás fallando de media un 20% en tus previsiones de ventas de no sé qué. Y decía, ya, ¿y tú qué? Exacto. Y entonces, mano, ¿cómo era el resultado? Y por lo tanto, y de nuevo volvemos a la discusión del principio. O sea, hay una ganancia analítica y a priori, si hay datos históricos, no he visto ningún proyecto que con un modelo razonable, que no sea de la NASA, ya mejora una previsión hecha con reglas de negocio o hechas por humanos. Por lo tanto, que hay una ganancia, si no hay una ganancia es que hay algo que se ha hecho mal y hay algún error en algún lado, porque por lo general hay. A partir de ahí, decisiones, digamos, de negocio, de cómo, es decir, no suele ser por ahí de donde, digamos, aparecen los problemas gordos. Los problemas gordos, y estos sí que son anticipables en las primeras discusiones antes de empezar a invertir en análisis, que es pensemos en la integración de negocio, pensemos en la integración técnica, sin hacerla todavía. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y ahí vuelven a haber todas estas discusiones de cómo mejoro la fidelidad de mis clientes, qué significa mejorar la fidelidad, cómo, y entrar en el detalle de estas cosas, porque a veces
las aplicaciones son muy tácticas, pero los deseos son muy estratégicos. Y a veces ahí también hay un poco, entonces, invertir en esto, y invertir puede significar discusiones digamos, a nivel de consultora de los perfiles técnicos y de negocio para hacer una buena propuesta a un cliente, o pueden ser también conversaciones abiertas con el cliente, con negocio y con técnicos de clientes, estos son y hacer transparentes, digamos, los supuestos y cómo el plan es coherente con las incertidumbres técnicas y de negocio. Yo creo que esto es lo que a mí me ha funcionado mejor para vender proyectos en el pasado, de que, digamos, de ser muy transparente con los clientes, hacerle entender los trade-offs y las respuestas que les damos. Y esto, en el fondo, lo que está pensando el cliente es, esta gente sabe gestionar el proyecto. Y gestionar el proyecto tanto técnicamente como desde negocio. Y por lo tanto ahí es donde, al final, el principal temor de un cliente es, ¿va a ser esto un éxito o un fracaso? El fracaso. Y por lo tanto, si ve todas estas cosas, al final una propuesta es una tarjeta de presentación. Yo por lo general soy partidario digamos, de darlo todo en la propuesta. O sea, a veces hay gente un poco más, no, pero no. Es un concurso de ideas y al final los clientes quieren hacer los proyectos con la gente que ha presentado las mejores ideas, porque sabe que si han sido capaces de hacer esto, van a ser capaces después de gestionar las incertidumbres y los problemas que vayan saliendo en los proyectos. Y aplicar este mismo criterio al desarrollo. O sea que esta sería mi recomendación. Vale. A ver, aquí José Andrés nos hace una pregunta que ya empezamos con el tema del hype. Tenía que salir, ¿eh? Tenía que salir, a ver, esto algoritmos, pero aquí Sí. ni Monte Carlo ni nada. Aquí Transformers. El mercado actualmente está en una fase de hype con los algoritmos y la inteligencia artificial. Y parece que todo debe llevar la etiqueta de AI Powered. Lanzando una moneda al aire, ¿cuántos años creéis que nos quedan por delante hasta que su uso sea una opción estándar y la tecnología llegue a su madurez? Wow. Está sí, Sofía. eso necesitamos un modelo predictivo para ¿Esto es saberlo. para cuándo? Es Sí. la del para cuándo, ¿eh? Eso necesitamos un modelo para saberlo. Sinceramente, creo que no están para irse. Es decir, no, si esperamos a que se vaya el hype y desaparezca, creo que no va a ir por ahí. Creo que está para quedarse. Entonces está transformando la manera de trabajar, está transformando mil historias. La duda entiendo que viene a ser hasta cuánto tiempo afecta quizá a proyectos más pequeños. Es decir, esa tecnología no creo que se vaya a ir. Está para muchas razones. Si me preguntas, ¿todos los proyectos tienen que pasar por soluciones de ahí? Pues te responderé que no. Es decir, entonces ese hype es como decía al principio, hay una parte de marketing, es decir, Claro. es CEO de una empresa. Si quieres conseguir subvenciones, pues el hecho de que hables de una cierta manera o de otras tecnologías te van a llevar por un camino o no y vas a conseguir más o menos subvenciones. Desde un punto de vista técnico, lo que sí que podemos comentar si queréis es cuándo tiene sentido llegar a soluciones más o menos complejas. Entonces, a nivel de respuesta sobre cuándo deberíamos estar utilizando ahí, para la mayoría de casos diría que no hace falta. Que no hace falta. Que no hace falta. Es decir, como punto de partida, no deberías empezar por un modelo de GenAI, por ejemplo. Y pocas empresas requieren de esta solución como manera razonable. Ahora, a nivel de algoritmia, hombre, seguramente sí. Es decir, tienes una solución y existen modelos desde hace muchísimo tiempo. Selecciona el que más te pertoca sin tener en cuenta el hype. Sí, yo creo que, claro, cuando dice a nivel de cuándo será maduro, yo creo que estos algoritmos, por así decirlo, ¿no? Las IAs generativas, hay muchos ámbitos en los que ya son bastante maduros en algunos aspectos, para ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que hace años eran impensables y hoy en día pues, es relativamente sencillo integrarlas para ciertas soluciones